Buenas, mi nombre es Yomar Jesús, estudiante de Ingeniería en la Universidad de UTESA. Esta materia es métodos numéricos. Método convencional. Método convencional de Nathan de Ransom llega a ofrecer una aproximación viable. En particular, es posible desarrollar un código conciso que comprenda la deflación. Si se usa un lenguaje que permite manipular variables complejas como Fortran, entonces el algoritmo localizará tantas raíces reales como complejas. Sin embargo, como es de esperar, se podría ser susceptible a tener problemas de convergencia. Por tal razón, se han desarrollado métodos especiales para encontrar raíces reales y complejas de polinomios. Se describen dos de esos métodos y el método Muller y el de Bastrom en las siguientes sesiones. Como se verá, ambos están relacionados con los métodos abiertos convencionales descritos en el capítulo 6. El método Muller. El método Muller es similar, pero se construye como una parábola con tres puntos. El método consiste en obtener los coeficientes de la parábola que pasa por los tres puntos. Dichos coeficientes se sustituyen en una fórmula cuadrática para obtener el valor donde la parábola intersecta al eje X, es decir, la raíz estimada. La aproximación se facilita al escribir la ecuación de la parábola en una forma conveniente. F sudo de x es igual a entre paréntesis por x menos x sub 2 elevado al cuadrado más b entre paréntesis por x menos 2 x menos x sub 2 más c. Queremos que esta parábola pase por tres puntos, x sub 0, f de x sub 0, x sub 1, f de x sub 1 y x sub 2, f de x sub 2. Los coeficientes de la ecuación se evalúan sustituyendo cada uno de los tres puntos para dar f de x sub 0 es igual a por x sub 0 menos x sub 2 elevado al cuadrado más b por x sub 0 menos x sub 2 más c. F de x sub 1 es igual a por x sub 1 menos x sub 2 elevado al cuadrado más b por x sub 1 menos x sub 2 más c. F de x sub 2 es igual a por x sub 2 menos x sub 2 elevado al cuadrado más b por x sub 2 menos x sub 2 más c. Método de Weierstrass. Se basa en esta manera de proceder. Por consiguiente, depende del proceso matemático de dividir un polinomio entre un factor. Recuerde, de nuestro estudio de la deflación de los polinomios que la división sintética implica la división de polinomios de un factor x menos t. Por ejemplo, el polinomio general f de n, f sub n de x es igual a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado más a sub n por x sub n por x elevado a la n. Divide entre el factor x menos t para dar un segundo polinomio que es de segundo grado menor. F de n menos 1 de x es igual a b sub 1 más b sub 2 por x más b sub 3 por x al cuadrado más b sub n por x a la n a la menos 1, con un residuo de b 0, donde los coeficientes se calculan por la relación de recurrencia. B sub n es igual a sub n, b sub i es igual a sub i más b sub i más 1 por t elevado a la t, para i es igual a n menos 1 a o 0. Observe que si t es una raíz de polinomio original, el residuo de b sub 0 sería igual a 0. Para permitir la evaluación de raíces complejas, el método de Weierstrass divide el polinomio entre un factor cuadrático, x de sub 2 menos x menos r por x menos c. Si esto se hace con la ecuación, el resultado es un nuevo polinomio. F sub n menos 2 de x es igual a b sub 2 más b sub 3 por x más b sub n menos 1 por x a la n menos 3 más b sub n entre x elevado a la n menos 2, con un residuo de r es igual a b sub 1 x menos r más b sub 0. El método Jenkins-Trop. Jenkins y Trop, 1970, y el método de Lagrange. Es comúnmente usado en las bibliotecas. IMSL es relativamente complicado y un punto de partida aceptable para entenderlo, según Raston, Robin y Rabinowitz en 1978. El método de Lagrange, que aproxima las raíces reales y complejas, tiene una convergencia cúbica. Se encuentra en los mejores métodos. Un análisis complejo se encuentra en Householder 1970. Además, Press y colaboradores en 1992 ofrecen un algoritmo para implementar este método.
Localización de raíces con bibliotecas y paquetes de software. Las bibliotecas y los paquetes de cómputo tienen gran capacidad para localizar raíces. En esta sesión se ofrece una muestra de las más útiles. Coeficiente de amortiguamiento crítico. C sub C es el valor de C que hace la radical de la ecuación sea igual a 0. C sub C es igual a 2 por raíz cuadrada de kilómetros, o C sub C es igual a 2 por M por P, donde P es igual a raíz cuadrada de K entre M. La relación de C entre C sub C se llama por factor de amortiguamiento, y a P se le conoce como la frecuencia natural de la vibración del libre de no amortiguada. Ahora, consideremos en el caso de que el automóvil está sujeto a una fuerza periódica dada por P es igual a P sub M del seno de W por T, o D es igual a D sub M del seno de W por T, donde D sub M es igual a P sub M entre K, igual a la deflexión estática de un carro sujeto a una fuerza P por M. La ecuación diferencial que rige este caso es M es igual a D al cuadrado por X entre D por T elevado al cuadrado más C, entre la diferencial de X entre la diferencial de T, más K por X igual a P sub M del seno de W por T. La solución general de esta ecuación se tiene al sumar la solución particular a la solución por vibración libre, dada que por las ecuaciones. Consideremos el movimiento de estado estacionario del sistema forzado, donde se ha amortiguado el movimiento transitorio inicial. Si consideramos que esta solución en estado estacionario tiene la forma X sub S sub S por T, X sub C sub S sub S de T es igual a X sub M del seno por W por T menos el conjunto vacío. Se demuestra que X sub M entre P sub M entre K es igual a X sub M entre D sub M, que es igual a 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos W entre P al cuadrado más C más 4C sub C al cuadrado por W entre P al cuadrado. Factor de amplificación de la amplitud. Depende tan solo de la razón del amortiguamiento real con el amortiguamiento crítico y de la razón de la frecuencia forzada con la frecuencia natural. Observe que cuando la frecuencia forzada W se aproxima a 0, el factor de ampliación se aproxima a 1. Si además el sistema es ligeramente amortiguado, es decir, si C entre C sub C es pequeño, entonces el factor de ampliación se hace grande. Cuando W es cercano a P, si el amortiguamiento es 0, entonces el factor de ampliación tiene infinito cuando W es igual a P. Y si se dice que la función de fuerza entre la resonancia con el sistema, por último, conforme W entre P se vuelve muy grande, el factor de amplificación se aproxima a 0. En la figura muestra una gráfica del factor de ampliación con una función de W entre P para diversos factores de amortiguamiento. Observe que el factor de ampliación se conserva pequeño al seleccionar un factor de amortiguamiento grande o manteniendo muy distante la frecuencia natural y forzada. Software de Tolkien. Una gráfica de la ecuación se presenta en la figura 8.10. En esta se muestra que la ecuación 8.31 tiene dos raíces positivas que se pueden determinar en el momento de bisección usando el software de Tolkien. El valor más pequeño para W entre P es igual a 0.7300 en 18 interacciones, con un error estimado de 0.000525% y con valores iniciales superior e inferior de 0 y 1. El valor mayor que se encuentra para W entre P es de 1.1864 en 17 interacciones, con un error estimado de 0.0064% y con valores iniciales superior e inferior de 1 y 2. También es posible expresar una ecuación como un polinomio. Entre paréntesis, W entre P elevado a la cuarta potencia menos 1 por 9404 por W entre P elevado al cuadrado más 0.75. Una matriz. Una matriz consiste en un arreglo rectangular de elementos representados por un solo símbolo.
como se ilustra en la figura. A es la notación breve para la matriz y ahí designa un elemento individual de la matriz. Un conjunto horizontal de elementos se llama renglón o fila y un vertical columna. El primer subíndice y se siempre designa el número del renglón en el cual está el elemento. El segundo subíndice y designa la columna. Por ejemplo, en el elemento A23 está en el renglón 2 y la columna 3. Método diagonal principal de la matriz. A la diagonal que contiene los elementos A11, A22, A33 y A44 se llama diagonal principal de la matriz. Una matriz diagonal es una matriz cuadrada donde todos los elementos fuera de la diagonal principal son igual a 0. Observe que hay grandes bloques de elementos que son 0, se dejan en blanco. Matrices cuadradas. A las matrices en las que n es igual a m se le llama matrices cuadradas. Por ejemplo, una matriz de 4 por 4. Las matrices cuadradas resultan particularmente importantes cuando se resuelven sistemas de ecuaciones lineales simultáneas. En tales sistemas, el número de ecuaciones corresponde a los renglones y el número de incógnitas corresponde a las columnas. Debe ser igual para que sea posible tener una solución única. En consecuencia, cuando se trabaja con tales sistemas, se tienen matrices cuadradas de coeficientes. Algunos tipos especiales de matrices cuadradas se describen en el cuadro. Método simple para sumar. La suma de dos matrices, por ejemplo, A y B, se obtienen al sumar los términos correspondientes de cada matriz. Los elementos de la matriz resultante, C, son C sub I por J es igual a sub I por J más B I sub J. Para I es igual a 1,2, n y I es igual a 1,2, m. De manera similar, la resta de dos matrices, por ejemplo, E menos F se obtiene al restar los términos correspondientes. Así, D sub I por J es igual a E I por J menos E sub I por J. Para I, 1,2, n y I, 1,2, m. De las definiciones anteriores se concluye directamente que la suma y la resta solo pueden realizarse en matrices que tengan la misma dimensión. La suma es conmutativa, A más B es igual a B más A. La suma también es asociativa, es decir, A más B más C es igual a A más B más C. Restar y multiplicar dos matrices. Aunque la ecuación es adecuada para implementarse en una computadora, no es el medio más simple para visualizar la mecánica de multiplicar dos matrices. Lo que sigue es una forma más tangible de entender la operación. Suponga que queremos multiplicar x por y para obtener z, donde z es igual a x por y, que es igual a 3,80164 por 5792. Una forma simple para visualizar el cálculo de z es subir a y. Ahora la matriz z se puede calcular en el espacio dejado por y. Este formato es útil ya que alinea los renglones y la columna apropiado para que se multipliquen. Por ejemplo, de acuerdo con la ecuación, el elemento z sub 11 se obtiene al multiplicar el primer renglón de x por la primera columna de y. Esta cantidad se obtiene al sumar el producto x sub 11 por y sub 11 al producto de x sub 12 por y sub 21. Así, de esta manera, z sub 11 es igual a 22. El elemento de z21 se calcula de manera semejante así. Los cálculos continúan en esta forma siguiendo la alineación de renglones y columnas para obtener el resultado. Z es igual a 22, 82, 28, 29, 84, 8. Observe que este método simple explica el por qué es imposible multiplicar dos matrices si el número de columnas de la primera matriz no es igual al número de renglones en la segunda matriz. Note también la importancia del orden en la multiplicación, es decir, la multiplicación de matrices no es conmutativa. Teoría fundamental para resolver sistemas algebraicos lineales, la eliminación de Gauss. Antes de entrar en un análisis detallado de dicha técnica, una sesión preliminar trata de los métodos simples para resolver sistemas pequeños. Estos procedimientos se presentan para ofrecer cierto conocimiento visual
y porque uno de los métodos, la eliminación de incógnitas, representa la base de eliminación de Gauss. Después del material preliminar se estudia la eliminación de Gauss simple. Comenzamos con esta versión desnuda, debido a que permite elaborar la técnica fundamental sin detalles de lo que compliquen. Después, en las siguientes sesiones, analizamos problemas potenciales del método simple y presentamos diferentes modificaciones para minimizar y evitar tales problemas. Lo esencial en este análisis será el proceso de intercambio de renglones o pivoteo parcial. El método de Gauss-Jordan. El método de Gauss-Jordan es una variación de la eliminación de Gauss. La principal diferencia consiste en que cuando una incógnita se elimina en el método de Gauss-Jordan, esta es eliminada de todas las otras ecuaciones, no solo de las subsecuentes. Además, todos los renglones se normalizan al dividirlos entre su elemento pivote. De esta forma, al paso de la eliminación genera una matriz de identidad en vez de una triangular. En consecuencia, no es necesario usar la situación hacia atrás para obtener la solución. La matriz inversa y método de Gauss-Seidel. En el estudio de las operaciones con matrices, vimos que si una matriz A es cuadrada, existe otra matriz A-1, conocida como la inversa de A, para la cual A por A sub menos 1 es igual a A sub menos 1 por A, que es igual a 1. Ahora se encontrará el análisis en el modo en que la matriz inversa se calcula numéricamente. Después se explora cómo se utiliza para el diseño en ingeniería. Modelo de Gauss-Seidel. Después, en el resto del capítulo se encuentra la atención en una alternativa a los métodos de eliminación llamada método de Gauss-Seidel. Esta técnica es similar en esencia a los métodos apropiados por raíces de ecuaciones que se analizarán en el capítulo 6. Es decir, la técnica consiste en suponer una solución y después iterar para obtener una aproximación mejorada. Al final del capítulo se incluye información relacionada con la solución de ecuaciones algebraicas lineales con ayuda de paquetes y bibliotecas. Método gráfico. Un método simple para obtener una aproximación a la raíz de una ecuación f de x igual 0. Consiste en graficar la función y obtener dónde cruza el eje x. Este punto, que representa el valor de x para el cual f de x 0 ofrece una aproximación inicial de la raíz. Aquí le tenemos un ejemplo del método gráfico, planteamiento del problema. Utiliza el método gráfico para determinar coeficientes de arranque C necesario para que sea un paracaidista de masa igual a 6.8 kilogramos tenga una velocidad de 40 metros por segundo después de una calidad de t es igual a 10 segundos. Nota, la aceleración de la gravedad es 9.8 metros por segundo cuadrado. La solución. Este problema se resuelve determinando la raíz de la ecuación usando los parámetros t es igual a 10, e es igual a 9.8, b es igual a 40 y m es igual a 68.1. P de C es igual a 9.8 por 68.1 entre C por 1 menos E a la menos C entre 6.8.1 elevado a la 10 por menos 40. O F de C es igual a 667.38 entre C es de S por 1 menos E a la menos 0.146843 C por menos 40. Diversos valores se pueden sustituir en el lado derecho de esta ecuación para calcular. Estos puntos se grafican en la figura 5.1. La curva resultante cruza el eje C entre 12 y 16. Un vistazo a la gráfica proporciona una aproximación a la raíz de 14.75. La validez de la aproximación visual se verifica sustituyendo su valor en la ecuación para obtener f de 14.75 es igual a 667.38 de 14.75, que es por 1 menos e a la menos 0.146843 por 14.75
por menos 40, que es igual a 0.059, que está cercano a 0. También se verifica por sustitución en la ecuación junto con el valor de los parámetros de ese ejemplo para dar b es igual a 9.8 por 68.1 entre 14.75 por 1 a la menos 1 a la menos e menos elevado a la menos 14.75 entre 68.1 entre por 10 igual a 40.059, que está muy cercano a la velocidad de caída deseada de 40 metros por segundo. Sistema se les llama mal condicionado. Para tres ecuaciones simultáneas, cada ecuación se representa como un plano en un sistema de coordenadas tridimensional. El punto en donde se intersectan los tres planos representa la solución para tres incógnitas. Los métodos gráficos no funcionan y por consiguiente tienen poco valor práctico para resolver ecuaciones simultáneas. No obstante, resultan útiles para visualizar propiedades de las soluciones. Por ejemplo, la figura 9.2 muestra tres casos que pueden ocasionar problemas al resolver sistemas de ecuaciones lineales. En la figura 9.2a presenta el caso en que las dos ecuaciones representan líneas paralelas. En estos casos no existe solución, ya que las dos líneas jamás se cruzan. La figura 9.2b representa en el caso de las dos líneas coinciden. En estas existen un número infinito de soluciones. Se dice que ambos tipos de sistemas son singulares. Además, los sistemas muy próximos a ser singulares también pueden causar problemas. A estos sistemas se les llama mal condicionados. Gráficamente, estos corresponden al hecho de que resulta difícil identificar el punto exacto donde las líneas se intersectan. La regla de Cramer. La regla de Cramer es otra técnica de solución adecuada para un sistema pequeño de ecuaciones. Antes de hacer una descripción de tal método, se mencionará en forma breve el concepto de determinante que se utiliza en la regla de Cramer. Además, el determinante tiene la relevancia en la evaluación del mal condicionamiento de una matriz. Eliminación hacia adelante de las incógnitas. La primera fase consiste en reducir el conjunto de ecuaciones a un sistema triangular superior. El paso inicial será eliminar la primera incógnita, x1, desde la segunda hasta la enésima ecuación. Para ello se multiplicará la ecuación para obtener a sub 21 por x1 más a sub 21 entre a sub 11 por a sub 12 por x sub 2 más a sub 21 entre a sub 11 por a sub 1 sub n por x sub n es igual a sub 21 entre a sub 11 por b sub 1. Ahora esta ecuación se resta la ecuación para dar a sub 22 menos a sub 21 entre a sub 11 por a sub 12 por x sub 2 más a sub 2n menos a sub 21 entre a sub 11 por a sub 1n de x sub n igual a b sub 2 menos a sub 21 entre a sub 11 por b sub 1, donde el superíndice prima indica que los elementos han cambiado sus valores originales. Dificultades en los métodos de eliminación. Mientras que hay muchos sistemas de ecuación que se pueden resolver con la ecuación de eliminación de Gauss simple, existen algunas dificultades que se deben analizar antes de escribir un programa de cómputo general donde se implementen el método. Aunque en el siguiente material se relaciona en forma directa con la eliminación de Gauss simple, la información también es relevante para otras técnicas de eliminación. División entre cero. La razón principal por la que se le ha llamado simple al método anterior se debe a que durante las fases de eliminación y sustitución hacia atrás es posible que ocurra una división entre cero. Por ejemplo, si se utiliza el método de eliminación de Gauss simple para resolver 2x sub 2 más 3x sub 3 igual a 8 más 4x sub i más 2x sub 2 más 7x sub 3 igual a menos 3, 2x sub i 1 más x sub 2 más x sub 3 igual a 5. Es la normalización del primer renglón. Habrá una división entre a sub 11
igual a cero. También se pueden presentar problemas cuando un coeficiente es muy cercano a cero. Errores de redondeo. Aun cuando la solución del ejemplo fuera cercana a la solución verdadera, existe una pequeña discrepancia en el resultado de x sub 3. Esta diferencia, que corresponde a un error relativo del menos 0.0043%, se debe al uso de 6 cifras significativas durante los cálculos. Si se hubiese utilizado más cifras significativas, el error en los resultados se había reducido considerablemente. Si se hubiese usado fracciones en lugar de decimales y, en consecuencia, evitando los errores de redondeo, los resultados habrían sido exactos. Sin embargo, como las computadoras manejan un número limitado de cifras significativas, es posible que ocurran errores de redondeo y se deben considerar a evaluar los resultados. El problema de los errores de redondeo llega a envolverse particularmente importante cuando se trata de resolver un gran número de ecuaciones. Esto se debe al hecho de que cada resultado depende del anterior. Por consiguiente, un error en los primeros pasos tiende a programarse, es decir, a, causa, a causar errores en los siguientes pasos. Resulta complicado especificar el tamaño de los sistemas donde los errores de redondeo son significativos, ya que depende del tipo de computadora y de las propiedades de las ecuaciones. Sistema mal condicionado. Lo adecuado de una solución depende de la condición del sistema. Se desarrolló una representación gráfica de la condición de un sistema cuando se estudió en la sesión 4.2.3. Los sistemas bien condicionados son aquellos en los que un pequeño cambio en uno o más coeficientes provoca un cambio similarmente pequeño en la solución. Los sistemas mal condicionados son aquellos en donde pequeños cambios en los coeficientes generan grandes cambios en la solución. Otra interpretación del mal condicionamiento es que un amplio rango de resultados puede satisfacer las ecuaciones en formas aproximadas, debido a que los errores de redondeo llegan a provocar pequeños cambios en los coeficientes. Estos cambios artificiales pueden generar grandes errores en las soluciones de sistemas mal condicionados. Técnica para mejorar las soluciones. Uso de más cifras significativas. El remedio más simple para el mal condicionamiento consiste en emplear más cifras significativas en los cálculos. Si la computadora tiene la capacidad para usar más cifras, esta característica reducirá enormemente el problema. No obstante, el precio que hay que pagar en cálculo y memoria se eleva con el uso de la precisión extendida. Pivoteo. Como se mencionó al inicio de la sesión, ocurren problemas obvios cuando un elemento pivote es cero, ya que el paso de normalización origina una división entre cero. También llegará a surgir problemas cuando el elemento pivote es cercano a cero, más aún cuando sea exactamente igual a cero, debido a que si la magnitud del elemento pivote es pequeña comparada con los otros elementos, entonces se pueden introducir errores de redondeo. Por lo tanto, antes de normalizar cada renglón, resulta conveniente determinar el coeficiente más grande disponible en la columna debajo del elemento pivote. Los renglones se pueden intercambiar de manera que el elemento más grande sea el elemento pivote. Esto se conoce como pivote parcial. Escalamiento. En la sesión se mencionó que el escalamiento podría ser útil para la estandarización del tamaño determinante. Más allá de esta aplicación, tiene la utilidad en la minimización de los errores de redondeo, en aquellos casos en que algunas de las ecuaciones de un sistema tienen coeficientes mucho más grandes que otros. Tales situaciones se encuentran con frecuencia en práctica de la ingeniería, al usar unidades muy diferentes en el desarrollo de ecuaciones simultáneas. Por ejemplo, en problemas de circuitos eléctricos, los voltajes desconocidos se pueden expresar en unidades que varían desde microvoltio hasta kilovoltio. Existen ejemplos similares en todos los campos de ingeniería. Mientras que cada una de las ecuaciones sea consistente, el sistema será técnicamente correcto y susceptible de ser resuelto. Sin embargo, el uso de unidades tan diversas puede llegar a que los coeficientes difieran ampliamente en su magnitud. Sistema de ecuaciones no lineales. Recuerde que al final del capítulo 6 se expuso un procedimiento para resolver dos ecuaciones no lineales con dos incógnitas. Este se puede extender al caso general para resolver n ecuaciones no lineales simultáneas. F de sub 1, x sub 1, x sub 2, x sub n igual a 0. F de 2, x sub 1, x sub 2, x sub 2 igual a 0. Y f de n
x1, x2, xn igual 0. La solución de este sistema consiste en un conjunto de valores x que hacen todas las ecuaciones igual a 0. Descomposición loop e inversión de matrices. En este capítulo se estudiará una clase de métodos de eliminación llamado técnica de descomposición loop. El principal recurso de la descomposición loop es que el paso de la eliminación, que toma mucho tiempo, se pueda formular de tal manera que involucre solo operaciones con las matrices de coeficientes. Por esto es muy adecuado para aquellas situaciones donde se deben evaluar valores vectores de conjunto B del lado derecho para un solo valor de A. Aunque hay muchas formas de hacer esto, el análisis se enfocará en mostrar cómo el método de eliminación de Gauss se implementa como una descomposición loop. Un motivo para introducir la descomposición loop es que proporciona un medio eficiente para calcular la matriz inversa. La inversa tiene muchas aplicaciones valiosas que la práctica de la ingeniería. Esta ofrece también un medio para evaluar la condición de un sistema. Realizar el caso de la figura de un pseudocódigo para un algoritmo de descomposición. Loop. Pseudocódigo para un algoritmo de composición. Este es el algoritmo para un pseudocódigo de descomposición loop. Fin. Esto es todo por hoy. Les espero que nuestro tema haya sido de su agrado.